¿Cómo leemos a la gente así? ¿Es más el lenguaje corporal entonces, los hombros hacia abajo puestos a...? Es más difícil. En persona siempre es mejor. Y obviamente si estás en Zoom puedes ver a la persona, pero el tono, la inflexión de la voz, cambiando lo hace, la postura del cuerpo. De nuevo, a veces es tan simple como la forma en que dicen algo, la forma en que entregan una historia. Por ejemplo, cuando trabajaba en casos, a veces hacía entrevistas e interrogatorios y a veces me pedían que ayudara a los departamentos de policía locales. Y ellos decían, mira, tenemos este caso y tenemos 3 sospechosos, pero no podemos averiguar quién es. Y yo siempre quería entrevistar a la persona que creía que era. Y entonces decía, ¿tienen declaraciones? Y ellos decían sí. Y yo decía, envíenme las declaraciones que ¿Declaraciones escribieron. escritas? Declaraciones escritas. Sobre lo que dijeron que es su historia. Su historia, correcto. Porque son personas típicas que ya han sido entrevistadas por la policía local. No tienen nada, no tienen pruebas, así que se acercan y dicen, miren, ustedes son examinados de polígrafos. Tienen un poco más de expertise en esto. ¿Nos ayudarían? Es un caso importante. Y les dije, envíenme sus declaraciones. Y entonces miro sus declaraciones y, basándome en sus declaraciones, sería capaz, la mayoría de las veces, de decir quién probablemente lo hizo. Y fueron esas declaraciones las que... Y esto también ocurre cuando hablamos, cuando le preguntas a alguien ¿qué hiciste ayer? Cuando te entregan una hermosa historia que tiene un comienzo, Cada 2 minutos, un sí. medio y un final, es un arco. Cuando se trata de una historia es un arco, es Es una típicamente mentira, de por lo fabricación. general. Sí, porque no solemos hablar así de nuestras cosas. Y así cuando leía una declaración y se la leía como una historia porque el mentiroso es como, oh, tengo que escribir una historia, tengo que decirles lo que hice aquí, entonces hice aquí. Lo están fabricando. Una persona veraz va a escribir cómo fue su día y una persona veraz también hace correcciones espontáneas. Así que contradice lo que mucha gente piensa en que si me corrijo mientras estoy contando algo, Que parece que estoy ocultando algo. parece que sí. Me corrijo porque estoy ocultando Sí. algo. No puedo recordar mi mentira y en realidad no es verdad. ¿Son los honestos? ¿O en Sí, realidad eso fue un error? Es una corrección espontánea. Cuando se trata de algo no solicitado y de alguien con quien hablas o incluso por escrito, verás un garabato, no pasa nada. Si es una corrección espontánea, es decir, que se corrige a sí misma mientras te habla, indica veracidad. Es pequeño e interesante. Sí. Y también como pequeño, cuando alguien usa comillas, cuando te hablan dirán, oh, él dijo, y te dirán algo que alguien dijo entre comillas, como que él dijo exactamente esto entre comillas. Eso también es verdad. Las comillas en el aire. Las Cuando alguien comillas del utiliza aire. eso, no en las citas en papel, sino en el aire. O incluso ambos. Alguien usa comillas y leo, ellos dijeron esto. Esto significa que es más probable que digan la verdad. ¿Por qué? Porque están siendo muy específicos. También sabemos, basándonos en la investigación, que la gente que miente, miente vagamente. Recuerda que dije que es un trabajo. Es un trabajo duro, estás tratando de crear una mentira, decir una mentira, recordar la mentira, escuchar a la persona que te habla. Piensa en lo que quieres decir, hay tanto que hacer. Y entonces, lo que hacen es mentir vagamente porque es demasiado difícil para mí recordar todos esos detalles, crear todos esos detalles. Es demasiado, es una gran carga cognitiva. Escuché una vez en uno de esos libros o en algún lugar que cuando dices yo no lo hice, en vez de no hice eso, cuando eres más específico como no hice eso, generalmente es más falso. Estoy pensando en un famoso presidente que dijo yo no cometí esas relaciones sexuales. Bueno, sabemos que era deshonesto. Pero de acuerdo, así que dijo esa declaración, no lo hice. Y entonces es verdad. La mayoría de la gente, como, ¿has desayunado pizza esta mañana? No. No vas a decir, Eddie, no he desayunado pizza esta mañana, ¿verdad? No vas a trabajar tan duro. Así que cuando la gente miente, trabajan muy duro a veces para venderte Contar la historia mentira. completa. Piensa en un vendedor de coches. ¿Qué tan duro te trabajan? Como, oh, tienes que conseguir esto, es genial. Así que cuando la gente trabaja tan duro, es probable que haya algún engaño allí. Pero si solo soy como no, déjame tranquilo, no lo hice. La verdad es típicamente simple, no. Pero
Si esa persona, sin embargo, es un discurso diario, siempre habla así, ahí es donde quieres tener cuidado. Tal vez sea esa persona que hace eso. Otra cosa que la gente dice que hay que tener cuidado es cuando la gente comienza una frase diciendo honestamente yo nunca haría eso. La verdad es que esto nunca ocurriría. Claro, pero si uso eso en mi conversación, espolvoreo eso todo el tiempo en mi forma de hablar. Si forma parte de mi lenguaje, entonces no estoy mintiendo, es simplemente la forma en que coloreo mi lenguaje. Por eso es bueno utilizar el enfoque TED para hablar durante 20, 30 minutos para ver cómo hablan normalmente, su expresión. Cómo hablan, Sí. cuáles son sus gestos, y puedes hacerles preguntas sinceras sobre algo en lo que quizás tengan que recordar. Decirte algo que sepas que es veraz en lugar de solo cómo se sienten. Y eso te dará indicios como, así que sabes con seguridad que me están diciendo la verdad aquí. Nos dirá cómo han llegado esta mañana. O algo muy sencillo, puedes hacer preguntas que sean benignas. No evocan nada. Una respuesta de sí o no. No tiene que evocar nada. Sin embargo, la evocación, por lo que estamos rodando en todas estas técnicas, es muy buena cuando tienes a alguien que es reacio a hablar contigo, cuando se quiere evocar la emoción. Así que cuando tienes a alguien que se cierra a ti, puedo llamarte mentiroso porque quiero que me des algo, porque no me estás dando nada. Y por eso es tan importante usar el enfoque TED en la gente o conocer a la persona que tienes enfrente, porque si tengo una persona resistente, voy a hablar de cierta manera. Si tengo una persona muy conflictiva, voy a hablar de una manera determinada. Si tengo una relación de negocios y son amistosos, voy a hablar de otra manera. Si tengo a alguien que se basa en la identidad. Esta es la razón por la que es importante prestar atención al ser humano que tienes enfrente. Entonces vas a diferenciar arriba la identidad, arriba el instrumental, arriba el conflicto alto. Y entonces sabes cómo maniobrar. Interesante. ¿Qué puedes probar en mí ahora mismo para ver si estoy mintiendo o diciendo la verdad sobre algo? Tal vez no una locura, pero sí. No puedo, no funcionará porque tú me dices que lo haga, estás preparado vale. para ello. Por eso Interesante. cuando... No funcionará. Sí, no Nunca funciona así. funcionará. Nunca funciona. Interesante. No, porque ya sabes, estás listo, vas a mentir, vas a encerrarte, vas a hacer todo lo que te acabo de Bueno, mi enseñar. objetivo sería decir la verdad y ver si te la crees o no. Tiene que ser Entiendo, orgánico. no puede ser así. Y no se puede fabricar. Y yo no iría directamente. Tal vez, si quisieras saber sobre tu historia criminal pasada cuando eras más joven y hubiera algo de lo que tal vez no quisieras hablar y yo lo sabría, entonces trataría de establecer una relación y conseguir que hablaras de ello. O te preguntaría, ¿por qué no quieres hablar de ello? Porque a veces tengo a alguien que me dice, mira, no quiero hablar de esto. Yo digo, vale, ¿por qué no quieres hablar de esto? Está bien, no tienes que decirme qué es, pero ¿por qué no lo haces? Y a veces esa era una gran manera de abrir la puerta. Así que si tenían a alguien que no confesaba un crimen o lo que fuera, podía decir, ¿podrías decirme por qué no quieres hablar de esto? ¿O qué te preocupa tanto si eso se sabe? Y recuerdo un caso, una persona dijo, no quiero que mi esposa se entere. Al momento me dije, lo hizo, porque acaba de decirme por qué. Si él no lo hizo o ella no lo hizo, eso no estaría en su mente. Y así la gente puede decirte para que puedas empezar por ahí. ¿Por qué no quieres hablar de esto? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te preocupa? Y así es un ángulo diferente de un lugar de ser como dime esto. Volver a cómo se sienten. Ve a la identidad. Dime qué es lo que temes, dime qué es lo que te preocupa. ¿Por qué sientes que no puedes compartir esto? No tienes que contarme nada, solo dime qué te pasa. Mientras pueda mantener a alguien hablando, eso es todo. Solo tienes que mantenerlos haciendo eso. ¿Cuál era tu mayor temor como agente? Si hablamos de entrevistas, hay dos. Si hablamos de entrevistas, nunca quise que un inocente confesara un crimen que no cometió. Oh, hombre, eso es triste. Y siempre fui muy, muy, muy cuidadosa. En realidad, me equivoqué más en el lado, le di más beneficio a la gente que al revés, porque para mí era peor tener que... Alguien en la cárcel no lo hizo. Sí, Eso es peor. Tiene que ser horrible para esa persona. sí. Eso fue algo de lo que fui muy, muy, muy consciente. ¿Cuántas personas crees que están en prisión o en la cárcel por algo que no hicieron Muchas. ahora mismo?
Creo que bastantes, y creo que lo vemos, incluso cuando miras ahora las pruebas de ADN que hacemos, las pruebas científicas que hacemos para ver quién dio confesiones falsas, para ver cómo la gente fue manipulada y maniobrada. Y no es siempre porque el entrevistador es malo, es porque tienden a pensar de nuevo las fuerzas de la ley, tienden a pensar que la mayoría de la gente es engañosa. Tú entras, Lewis es mi hombre, sé que Lewis es mi hombre, así que no importa lo que digas. Incluso cuando estás tratando, incluso cuando estás diciendo cosas que están mostrando tu inocencia, todavía estoy centrada en que lo hiciste porque ese es el sesgo de confirmación. No importa lo que digas, voy a hacer que se ajuste a la narrativa que quiero, que es que tú lo hiciste. Y eso fue algo muy importante porque lo había visto. Yo Eso es sabía difícil. cómo podrías hacerlo y tenía gente en la sala, si son jóvenes, si hay problemas de salud mental o a veces tienen gente en momentos de debilidad o a veces la gente te ve. Eres la autoridad, eres policía, se supone que debo confiar en ti. Y lo hacen. Y no se dan cuenta de que la ley permite que la policía y las fuerzas del orden utilicen el engaño en la habitación para conseguir que confieses. Es legal. Así que puedo decirte, ¿y si te digo que tengo tus huellas? No tengo tus huellas. Pero si te dijera que las tengo, ¿qué dirías? Estoy mintiendo, estoy usando la manipulación y así algunas de esas cosas. No es. Hay mucha investigación y ciencia sobre esto ahora. No es bueno. No quieres mentir a la gente. Quieres intentar quedarte. Quieres realmente intentar leerlos, entenderlos y conseguir que hablen contigo, y eso también es importante. No solo con la resolución de los casos, sino cuando entrevistas a las víctimas, a los testigos. A veces la incapacidad de entrevistar a alguien adecuadamente afecta a la resolución de un caso o no. Así que si no sé cómo entrevistar eficazmente a un testigo o a una víctima, puedo obtener mala información. ¿Cuánto mides tú? 1,58. 1,58. Poderoso 1,58. Cuando fuiste a ser agente, asumo que eran muchos hombres cuando estabas allí al principio. ¿Es correcto? Ujú. Mucho más altos, más grandes en general, ¿no? ¿Alguna Sí. vez te has sentido insegura o intimidada con la falta de confianza en ti misma, estando en la posición en la que estabas? No. Y no sé si fue tal vez mi padre, aunque mis padres tenían ciertos problemas, pero no sé, nunca pensé en eso, nunca entré pensando, no debería estar aquí. Nunca entré, oh, soy una mujer. Entré como, oh, hombre, soy la única Eso es mujer, bien genial. por mí. Realmente tenía una mentalidad diferente. Estaba orgullosa de que, oh, Dios mío, ¿no hay otras mujeres? Yo soy como, bien por mí. Lo Sí, hice, fui a mi sí. reunión, sí. Estaba orgullosa de ese hecho. Así que nunca lo vi como algo negativo, porque soy la única mujer. Yo estaba como, buen trabajo. Así es como me lo tomé y estaba orgullosa de ello. Y eso me hizo seguir adelante. No pensé en mi género, solo hice mi trabajo. Y mira, cuando la gente te trata de forma diferente, ¿pasarán esas cosas? Sí, así será. Ya sea por el género, la raza, esas cosas pasan, no me importa lo que digan los demás, eso pasa. Pero no puedo alterarme y no puedo dejar que tú, que sé que te equivocas de todos modos, me impacte. Y no haga mi trabajo bien porque ahora psicológicamente estás en mi cabeza. Recuerdo que fui... Normalmente no comparto estas historias, pero fui a la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado. El presidente Obama iba a ir a hablar y yo era el agente encargado del perímetro exterior del estadio. Y entonces estaba allí con otros agentes y nos reunimos con el jefe. Era un coronel, teniente coronel de la Fuerza Aérea, no lo recuerdo. Así que soy yo, todos los agentes masculinos, hay como ¿Y varios tú de estabas a nosotros. cargo? Yo estaba a cargo del perímetro externo, sí, yo era uno de los dos responsables, el otro agente estaba a cargo del interno y entonces todos trabajaban para nosotros. No trabajaban para nosotros, nos apoyaban. Y entonces el coronel viene y entra y digamos que aquí están todos los agentes, yo estoy en el medio y el coronel dice mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Esto es legítimo, estoy así y es como No, no lo hizo. Mucho ¿Te gusto. saltó? increíble, me ¿Tú saltó. estabas a cargo? Lo hizo, ni siquiera debería haber importado y por eso tomó todo de mí para no hacer un seguimiento. ¿Pasó por encima de tu cabeza? Así No, es, no lo hizo. Así es, me saltó. El tipo de al lado, tú y luego alguien... Asumió que yo era una secretaria. Oh, vaya.
o personal o algo así, porque es como, oye, déjame Oh, hablar con el vaya. otro. Lo recuerdo y yo estaba como, ¿este tipo acaba de hacer esto? Estaba teniendo un diálogo conmigo misma. No dije nada. No dije nada. Yo estaba como, no importa. Yo estaba como, él va a averiguar quién está a cargo. Y lo hizo. Hola, soy el agente a cargo del perímetro exterior. ¿Quién es mi homólogo y con quién debo hablar? Así que no te lo tomaste como algo personal. Yo no me quedé con cara de Sí. tonta. Él se quedó con cara de tonto. ¿Por qué iba a tomarme como algo personal? Que alguien fuera tan ignorante como para hacer eso. ¿Por qué querría la atención de esa persona? Para mí, la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así, el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos.